les tenemos una súper preparación que les va a realizar mi mamá. Yo sé que hace muchos días ustedes no la habían visto por Mi Cocina Afrocolombiana, pero hoy ella nos hizo el honor de acompañarnos y nos va a preparar una receta súper exquisita que definitivamente la tenía que preparar ella porque esta es una de sus especialidades. Mami, ven. Madre mía. Mami, bienvenida nuevamente a Mi Cocina Afrocolombiana. La gente te extrañaba. Bueno, aquí estoy y no más. No más, mi mamá no quiere hablar mucho. Ella no quiere hablar mucho ahora, pero ahorita se soy hablar. Mami, ¿qué vas a preparar hoy? Bueno, hoy vamos a preparar un delicioso, un exquisito ponche desmechado. ¿Acompañado de qué? Del famosísimo arroz con coco blanco, una ensalada de aguacate y unos platanitos maduros. Ahora ustedes vieron de dónde saqué yo mi estilo. Hoy simplemente les vamos a mostrar la realización neta del ponche. El arroz con coco es una preparación que ya hemos hecho en varios videos y que si tú aún no lo sabes preparar, puedes ir al video donde yo estoy cocinando por primera vez. Arroz con coco y pescado frito con una ensalada de payaso que quedó, vean, deliciosa. Así que puedes ir a verlo allá y aprender cómo se hace. Pero aquí te vamos a mostrar el plato enseguida, cómo es el ponche, la realización de este ponche con su arrocito de coco, su ensaladita de aguacate y los platanitos maduros cocidos. Oh, perdón, al vapor, como dicen mi mamá. Al vapor. Vamos de una a hacer la preparación. Ok, chicos, esta es nuestra proteína, este es el ponche, el cual está ahumado. Aquí le pueden ver las marquitas del carbón. Por aquí tenemos ajo, zanahoria, cebolla roja, tomate, ají dulce o ajito pito, cebolla junca, pimentón verde, cebollín criollo, pimienta, leche de coco, achiote, aceite y sal. Bueno, primero lo enjuagamos y lo colocamos a cocinar con agua hasta que el agua lo cubra. Aquí mismo le vamos a agregar la sal y el ajo para que se empiece a sazonar. Primero lo vamos a cocinar a llama alta para que agarre vapor rapidito y después lo vamos a bajar a una llama media para que tenga un tiempo de cocción aproximadamente de 30 a 40 minutos. Ya pasaron los 40 minutos de cocción del ponche. Vamos a extraerlo del agua. Lo colocamos a que se enfríe un poco. El agua donde se ha cocinado el ponche la desecamos. Mami, háblanos un poco acerca del origen del ponche y en qué lugares es más común que se consuma. Bueno, el ponche es característico del departamento de Bolívar. Ahí es muy frecuente que en cualquier restaurante, como un plato muy exquisito, usted lo consiga. El ponche es una carne muy pero muy suave, igual a la del armadillo, a la del conejo. Es una carne exquisita. Bueno, este ponche lo compramos ya así como lo estamos mirando ahora en el mercado. Le dije al señor que me lo ahumara. Esperé que me lo ahumara un tiempo aproximado como de 20 minutos para que tenga ese sabor característico que le da el ahumado. ¿Y las personas lo pueden comprar de otra manera? Claro, hay personas que lo hacen de una forma guisada, ¿ya? Entonces no lo ahuman, sino lo guisan así como cualquier carne.
Particularmente a mí me encanta así para mí es más sabroso. Igual que la carne del conejo cuando se ahuma es súper deliciosa, exquisita. ¿En qué presentación lo vas a hacer? Lo voy a hacer desmechado. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a desmecharlo. Ahora sofreiremos los vegetales. Agregamos un chorrito de aceite. Colocamos la cebolla. No importa, todos los vegetales los puedes colocar en el mismo tiempo. El ajo pito, la cebolla junca, pimentón, el ajo. ¿Cuánto tiempo lo dejamos sofriendo? No, mientras las verduras ablanden, cuestión de 3-4 minutos. Y por último le agregamos el tomate. Ya huele delicioso, mami. Y no le hemos agregado la proteína, pero el aroma que dan las verduras cuando se está sofriendo es delicioso. Las especies que le agregamos a esta preparación no son muchas. La pimienta, un poquito de comino, sal, sazonador. Ustedes saben que yo siempre le coloco el sazonador. ¿Y qué le agregaste ahora, mami? El comino, que no lo había agregado todavía. Ok, la salsa ya está. Miren Ya cómo está. se ve. Y el aceite que tiene es el achote. Ahora mi mamá le va a agregar leche de coco. Vale, mamá. Mezclamos. Mami, ¿cómo huele eso? Delicioso. Y enseguida, miren, Mezclamos agregamos enseguida. la carne del ponche. Les cuento algo. Esto fue la Semana Santa. La idea es que esto quede sequito. Miren ya cómo se ve eso. Mami, tiene una apariencia de carne desmechada. Sí. Ma, ven, pero hay un ingrediente que tú no mencionaste ahorita. Yo quiero saber si ese ingrediente es opcional o definitivamente tiene que estar en la preparación, que son los huevos. Es opcional. A mí me encanta con huevo. Ok. Ma, y la preparación, yo insisto en que esta preparación es muy similar a la preparación de la carne desmechada, Claro. a la carne de res. Claro, Joel, claro, es que estamos haciendo el mismo proceso, pero con diferentes sabores. Miren qué color hermoso también le da el achiote, que no puede faltar. Bueno, ma, ahora se mezclaron todos los ingredientes. ¿Cuánto tiempo tiene que tardar la preparación en el fogón después de eso? Te cuento, Joelis, que prácticamente eso está listo. Dejemos que cuaje el huevo unos instanticos, como 1 minuto y medio, y a servir. Oh, ahí está. Aguacatico, tomate y cebolla. Así es como quedó la preparación final. Miren que, como decía mi mamá, la carne es súper sequita. Aquí tenemos el arroz con coco blanco. Ya está mi mamá ya preparando el plato para su emplatado. Bueno, mami, a emplatar, ¿cierto? Claro. Listo. Se me ve ya. Bueno, ahí está, gente. Miren la sazón de Yoma.
aquí está un amigo que hace tiempo estaba pendiente por venir a hacer la degustación de nuestros platos. Y bueno, mala mía que no lo había invitado antes, pero bueno, ya él hoy está aquí. Yo sé que él va a ser muy honesto diciendo el veredicto de cómo está este plato. Que yo les anticipo algo, mi mamá no tiene ninguna preparación que le salga mala. Mi mamá es súper buena cocinando y todas sus comidas son deliciosas. Así que bueno, Fidel, mírenlo ahí. Gracias por la invitación. Me siento bastante complacido. De hace tiempo estaba esperando esta oportunidad. El momento llegó. Soy también muy buen amante de la comida, de la cocina. Me encanta, tengo rato siguiendo ya desde su inicio el canal de YouTube de mi amiga, cosa que me encanta, un trabajo excepcional, la aplaudo pues, y la felicito por eso. Y bueno, hoy me tocó a mí. Buen provecho, espero que de verdad lo disfrutes. Pues soy venezolano, nacionalizado colombiano. Deberías enviarle un saludo a tus compatriotas. Sí, un saludo a todos los venezolanos acá en Colombia, en especial a mi familia. Invítalos a que sigan mi cocina afrocolombiana. Los invito a seguir nuestra cocina afrocolombiana con nuestra amiga Joely. Les recomiendo el canal a ojos cerrados. O sea, es espectacular todo el contenido del canal. Nada, solo comer. Queda a comer. A comer. Mami, por favor, ven a recibir los buenos comentarios de Fidel. Dice que esto sabe delicioso. Está divino. ¿Ya antes había probado ese plato, Fidel? No. Ponte acá, mami. De hecho, no conocía el plato. Esto está muy bueno. Ponche. Esto está divino. Es que no hay palabras para describir lo rico que está esto. El arroz de coco perfecto. Bueno, hay algo que yo no les había dicho y es el jugo con el que estamos acompañando este plato, y es un jugo de mango. Mi mamá, como es tan refinada, mi mamá diría una limonada de mango biche. Y súper sencillo de hacer, literal, bajamos los mangos del árbol, los pelamos, los cortamos, retiramos la pepa y lo licuamos con azúcar y listo. Ahí está. Es súper refrescante, súper delicioso para los amantes de las bebidas ácidas. Esto está divino. Esto está divino. Bueno, entonces dale un puntaje a esa preparación de mi mamá. Del 1 al 10. Honesto, del 1 al 10, no diríamos que tiene 9. Un 9. Tiene 9 porque está bien sazonado, la carne tiene un buen sabor, una buena textura. O sea, todo el conjunto del plato en sí está bien armado, bien organizado. Es decir, le puedo poner 9. ¿Y por qué no un 10 si todo está bien? Porque nada es perfecto. Entonces, la perfección es 9. Para mí la perfección es 9. Ok, no es 10. Ok, perfecto. Me encanta esa explicación. Bueno, Fidel, ahí te voy a dejar terminar tu comida. Chicos, así quedó el plato de mi amigo. Vean. De cosa dejó la cebollita. ¿Ah? A ver si no estaba bueno. Fidel, entonces, ¿estaba bueno el plato? No, sí, demasiado bueno, muy bueno. De verdad que valió la pena la espera. Valió la pena la espera. Pobrecito, lo teníamos esperando. Lo que pasa es que yo hoy trabajé en la mañana y ya cuando llegamos a terminar la preparación del plato, eso pues toma su tiempo. Entonces, pero chévere, valió la pena. Divino. Nena, hay algo que yo me he dado cuenta en mi paso por el canal de YouTube, y es precisamente, he visto que han como que bajado un poco las vistas en los videos. ¿Qué será lo que está sucediendo? ¿Será que a la gente que le estará faltando? Yo no sé. Sé que mis videos no son perfectos, yo eso lo sé, porque yo apenas estoy en el proceso y que no hay nada perfecto. Pero yo la doy toda. Este es un canal que apenas está empezando. Si bien es cierto, le hacía falta un poco de estructura, pero yo en cada video
le digo a la gente, este es un canal que se llama Mi Cocina Afrocolombiana, que pronto va a cambiar su nombre para hacerlo más amplio, pero también es un canal donde hablamos de todos los aspectos de la cultura afrocolombiana, afropalenquera. Y que, bueno, que la intención es que se expandiera de tal manera que yo no solamente hablara de la cultura afropalenquera o afrocolombiana, sino también de la cultura afro de otros países. Bueno, tienes que seguir siendo fuerte. Esto es un camino que, si ya lo iniciaste, tienes que culminarlo para satisfacción propia. Y sé que tu mayor satisfacción va a ser precisamente cuando logres ver que la gente se está incluyendo nuevamente al proceso de ver los videos, verse motivados a querer hasta en sus casas hacer sus platos. Este es un plato que, te digo, me encantó y me gustaría hasta, llevarme la receta para en mi casa realizarlo, para yo con mis propias manos ver que lo puedo realizar de esa misma manera. Entonces sigue fuerte. Obviamente hay que reunir esfuerzos entre todos los que te seguimos, entre todos los que hemos tenido la oportunidad de degustar tus platos, entre todos los que hemos tenido la oportunidad de ver tu contenido, en hacer ese esfuerzo para que tu vida se siga viendo muchísimo más. Yo tengo la plena seguridad de que una vez que este video suba, lo compartamos en mis redes sociales, va a haber mucha gente que también nos va a ver. Sería de mucho apoyo. Es como un llamado a la gente que le gusta mi contenido a que por favor sigan viéndolos, que activen su campanita para que les lleguen las notificaciones y puedan ver los videos en el tiempo real en que se comparten, y así puedan ayudar a que mi cocina afrocolombiana continúe existiendo. Vamos a ver qué sigue pasando y bueno, que sea la voluntad de Dios. Así va a ser. Chicos, hemos llegado al final de este video. Esperamos de todo corazón que les haya gustado. Hasta Vega.